están? Bienvenidos a esta edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. Ecuador presentó una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia para que se determine la ilegalidad del asilo otorgado por México a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción. En Estados Unidos, el exmandatario Donald Trump aventaja por 9 puntos al presidente Joe Biden en intención de voto para las próximas elecciones presidenciales de noviembre, según una encuesta de CNN realizada por SSRS. En Estados Unidos, una protesta en la Universidad de Columbia alcanzó un punto crítico cuando manifestantes en apoyo al grupo terrorista Hamás exigieron amnistía para los participantes de semanas de manifestaciones, tomando el control de Hamilton Hall. China, la actividad de las fábricas y los servicios mostraron una desaceleración en abril, según muestran encuestas oficiales publicadas el martes por Reuters. Empezamos con el desarrollo de la información. Ecuador presentó una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia para que se determine la ilegalidad del asilo otorgado por México a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, condenado por corrupción. Ecuador argumenta que México violó el derecho internacional al interferir en sus asuntos internos y brindar refugio a Glass, quien enfrenta cargos penales pendientes. Ecuador anunció el lunes que está demandando a México en la Corte Internacional de Justicia, pidiendo al Tribunal de la ONU, conocido como la Corte Mundial, que determine que la decisión de México de otorgar asilo a un ex vicepresidente ecuatoriano correísta fue ilegal. La demanda se centra en Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, condenado 2 veces por corrupción y ahora enfrentando nuevos cargos. Glass fue arrestado el 5 de abril después de un asalto armado de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Había estado viviendo allí desde diciembre como invitado y se le otorgó asilo poco antes del asalto. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió brindar protección a Glass, quien forma parte del mismo bloque del socialismo del siglo XXI. Ecuador presentó la demanda citando una serie de violaciones por parte de México desde que Glass se instaló en la Embajada de México, según el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Los funcionarios ecuatorianos argumentan que México violó el derecho internacional al interferir en asuntos internos y otorgar asilo político a Glass debido a los cargos criminales pendientes. Sin embargo, las acciones del país liderado por Daniel Noboa reflejan la intolerancia de su gobierno con la corrupción y el crimen. Y por su parte, el opositor venezolano Leopoldo López respondió a las acusaciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien había insinuado que López estaba relacionado en el caso PDVSA Cripto. López aseguró que los verdaderos involucrados en ese caso son quienes controlaban las instituciones financieras y petroleras del país, refiriéndose a la dictadura chavista. El líder opositor venezolano, Leopoldo López, respondió a las acusaciones del fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, uno de los principales responsables de la persecución política bajo la dictadura de Nicolás Maduro. En un intento por desacreditar a la oposición, el régimen chavista ha vinculado a López y otros dirigentes con el exministro del Petróleo, Tarek El Aissami, quien fue arrestado por corrupción y acusado de desfalcar unos 17.000 millones de dólares del estatal Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA. Ahora, el régimen utiliza esa acusación para vincular al líder de la oposición. López rechazó las insinuaciones de Saab y afirmó que los verdaderos responsables de la trama PDVSA Cripto son aquellos que tenían el control de las instituciones financieras y petroleras del país. En su respuesta, López destacó que ha mantenido comunicaciones con individuos afiliados al chavismo y señaló que Saab también ha estado involucrado en reuniones para explorar opciones para la salida de Maduro.
El líder político reiteró su compromiso con la búsqueda de la democracia en Venezuela y su disposición a dialogar con quienes sean necesarios para construir un camino hacia la transición democrática. Además, López expresó su preocupación por la magnitud del saqueo en Venezuela, sugiriendo que los fondos desviados podrían ascender a cifras astronómicas y haber sido canalizados a través de criptomonedas. Seguimos en Venezuela, ya que la líder opositora María Corina Machado exigió la liberación inmediata de los dirigentes de Vente Venezuela, Dignora Hernández y Henry Alviares. Machado remarcó que ya han pasado más de 40 días desde que fueron secuestrados y que el régimen de Nicolás Maduro no ha permitido que la familia ni los abogados de los dirigentes puedan verlos, violando otro derecho establecido en la Constitución venezolana. Dignora Hernández y Henry Alviares son dos miembros fundamentales del Comando Nacional de Campaña con Venezuela y mis amigos, dos venezolanos con una vida intachable, dedicada al servicio público, a la actividad profesional, como verdaderos ciudadanos ejemplares. Todo el mundo los conoce. El 20 de marzo fueron secuestrados, se los llevaron a la fuerza y desde entonces están incomunicados. Hoy se cumplen 40 días y no han permitido el régimen ni que su familia pueda verlos, ni que sus abogados puedan ejercer su defensa, violando otro derecho más establecido en nuestra Constitución. Henry y Dignora están dedicados a lograr elecciones limpias y libres en Venezuela y tienen derecho a continuar haciéndolo en libertad junto a nosotros, porque no han cometido delito alguno. Liberen a Henry y a Dignora, permítannos verlos. Y en otras noticias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, honró a dos destacados activistas de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Silvia Iriondo y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, durante el evento anual Héroes de la Florida. La ceremonia, realizada en la mansión del gobernador en Tallahassee, reconoció a un selecto grupo de personas por su servicio a la comunidad. Silvia Iriondo, presidenta de Madres y Mujeres Antirrepresión por Cuba, expresó su gratitud por el honor recibido, compartiéndolo con las mujeres de la organización con las que lucha por la libertad de Cuba y los valores democráticos. Iriondo es sobreviviente de la masacre cometida en 1996 por aviones de guerra cubanos contra avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, lo que añade un profundo significado a su labor activista. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat destacó la importancia del respaldo moral otorgado por el gobernador y la primera dama frente al acoso de la dictadura cubana. Este gesto no solo reconoce su valentía, sino que también proporciona un apoyo crucial en la lucha contra la opresión. El reconocimiento de DeSantis hacia estos líderes de la resistencia cubana contrasta con la campaña de hostigamiento del régimen cubano que busca desacreditar su labor. Esta ceremonia reafirma el compromiso de DeSantis con la defensa de los derechos humanos y marca una posición clara en contra de la dictadura que subsiste en Cuba. Y justamente Cuba se encuentra en medio de una crisis económica sin precedentes, con un salario medio nominal que ronda los $12 al mes, según la información oficial. Sin embargo, el economista cubano Pedro Monreal señala que el salario medio ajustado por la inflación apenas es de $1.73 al mes. Esta situación refleja la grave crisis económica que atraviesa la isla bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel y que afecta a toda la población. Según informó Diario Las Américas, el salario medio en Cuba representa menos de $2 al mes. La Oficina Nacional Estadística de Información de Cuba, conocida como ONEI, publicó que el salario medio nominal en 2023 se ubicó en 4.648 pesos, una cifra que, según el economista cubano Pedro Monreal, no refleja la verdadera realidad económica del país debido al caos inflacionario que enfrenta la isla. Monreal destacó en redes sociales, utilizando datos del Economist Intelligence Unit, la discrepancia entre las estadísticas oficiales y la inflación real, argumentando que el salario medio real del 2023 sería alrededor de 645 pesos, mucho menor que el calculado por la ONEI.
Esto significaría que el salario medio en Cuba, utilizando datos ajustados por inflación, sería de apenas $1.73 al mes, una cifra alarmantemente baja. El diario Las Américas informó que la inflación galopante en Cuba ha llevado al dólar a alcanzar un valor de 372 pesos en el mercado informal el pasado 28 de abril, según datos de plataformas independientes como Mercado de Divisas. Esta situación contrasta con los datos oficiales, que sitúan el salario medio nominal en unos $12 mensuales, una cantidad que, aunque sigue siendo baja, dista enormemente de la realidad económica que enfrentan los cubanos. La práctica del ONEI de publicar datos nominales ha sido criticada por su falta de relevancia en un entorno inflacionario como el de Cuba, donde muchos economistas consideran que subvalora la verdadera inflación nacional. Esto implica que el salario medio en Cuba está muy por debajo de los estándares mínimos de subsistencia, lo que refleja la grave crisis económica que atraviesa el país bajo la dictadura castrista. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Una encuesta de CNN ha revelado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de noviembre. El exmandatario aventaja por 9 puntos a Joe Biden, quien es criticado por sus fallidas políticas en economía y migración. El liderazgo de Trump en las encuestas refleja el firme respaldo de los republicanos hacia su candidatura. La más reciente encuesta de CNN, realizada por SSRS, muestra que el exmandatario Donald Trump aventaja por 9 puntos al presidente Joe Biden en intención de voto para las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Según esta encuesta, el 61% de los encuestados considera que la gestión de Biden ha sido un fracaso, lo que refleja una insatisfacción significativa con su administración. Trump, quien se desempeñó como el presidente número 45 de Estados Unidos, parece gozar de un renovado apoyo, ya que el 62% de los encuestados respalda su desempeño en economía, comparado con el 30% que apoya a Biden en la misma área. Esta preferencia contrasta marcadamente con los resultados de encuestas anteriores, como la realizada en enero del 2021, donde el 55% se mostraba insatisfecho con el trabajo de Trump como presidente. El rechazo a la gestión de Biden ha sido constante durante su mandato. Desde los primeros 6 meses, los niveles de aprobación comenzaron a decaer y han continuado empeorando. Actualmente, solo el 40% aprueba su conducción presidencial. En temas específicos como economía, inmigración y la gestión del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, los índices de aprobación son particularmente bajos, destacando un rechazo del 81% por parte de los jóvenes menores de 35 años respecto a su papel en el conflicto. Los republicanos muestran una sólida unidad alrededor de Trump, considerando su mandato altamente beneficioso, con un 92% de aprobación entre ellos, en contraste con el 73% de los demócratas que aprueban la gestión de Biden. La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 18 al 23 de abril entre una muestra aleatoria de 1.212 adultos, incluyendo 967 votantes registrados. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en vivo. Los resultados tienen un margen de error de más o menos 3.4 puntos porcentuales. Para los resultados entre los votantes registrados es de más o menos 3.8 puntos. Y ahora les contamos que una protesta en la Universidad de Columbia alcanzó un punto crítico cuando manifestantes en apoyo al grupo terrorista Hamas exigieron amnistía para participantes de semanas de manifestaciones, tomando el control de Hamilton Hall. Las barricadas y ventanas rotas escalaron la tensión mientras las autoridades se mantuvieron al margen.
Consignas y pancartas antisemitas reflejan la creciente radicalización en los campus universitarios sobre el conflicto entre Israel y Hamás. En la madrugada del martes, una protesta en la Universidad de Columbia alcanzó un punto crítico cuando manifestantes en respaldo del grupo terrorista Hamás exigieron que la universidad proporcione amnistía a los participantes de las semanas de manifestaciones, tomando el control del edificio académico Hamilton Hall. Con barricadas en puertas y ventanas rotas, la situación escaló rápidamente, mientras que las autoridades locales permanecieron en el perímetro del campus. La universidad había establecido un plazo para que los estudiantes desmantelaran su campamento anti-Israel, amenazando con suspensiones. Sin embargo, los manifestantes, en lugar de ceder, intensificaron su protesta. Se han observado agresiones, incluida la retención de trabajadores dentro del edificio, mientras los manifestantes exigían sus demandas. La protesta, marcada por consignas y pancartas antisemitas, refleja una creciente radicalización en campus universitarios en torno al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Las autoridades, incluida la presidenta de la universidad, se han esforzado por negociar una resolución pacífica, pero hasta ahora los esfuerzos han sido en vano. Esta radicalización muestra la ideologización en centros educativos de alto nivel en Estados Unidos. Esto genera preocupación, puesto que se trata de las instituciones mejor rankeadas del mundo. La situación en la Universidad de Columbia ha alcanzado un punto crítico, con demócratas instando a la administración de la universidad a poner fin a las negociaciones con los manifestantes. Un grupo de 21 representantes demócratas, liderados por Josh Gottheimer y Dan Goldman, han enviado una carta urgente a la Junta de Fideicomisarios de Columbia, solicitando la disolución del campamento anti-Israel y antisemita que ha persistido en el campus durante semanas. Las tensiones se intensificaron cuando la universidad dio a los manifestantes hasta las 2 p.m. de lunes para despejar el campamento o enfrentar una suspensión. Según los demócratas, la presencia del campamento ha impedido a muchos estudiantes asistir a clases de manera segura y acceder a la biblioteca principal, en una violación del título de la Ley de Derechos Civiles. La carta critica la administración de Columbia por lo que considera una respuesta insuficiente a las preocupaciones de los estudiantes judíos, acusándola de crear un ambiente inseguro al recurrir a un modelo de aprendizaje híbrido en lugar de abordar las raíces del problema. Los demócratas han declarado que la hora de negociar ha terminado y que es responsabilidad de la Junta de Fideicomisarios actuar con determinación para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. La situación ha provocado una respuesta bipartidista, con todos los miembros republicanos de la delegación de Nueva York pidiendo la renuncia de la presidenta de la universidad, Minouche Shafik, debido a las protestas antisemitas continuas en el campus. Y con esto nosotros nos separamos por unos instantes, nos damos una pausa comercial, volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y esta vez la noticia nos lleva a China, donde las encuestas oficiales revelan una desaceleración en la actividad manufacturera y de servicios en abril, sugiriendo una pérdida de impulso al inicio del segundo trimestre. Esto refleja una demanda errática y la falta de cambios estructurales del gobierno de Xi Jinping, que no muestra señales de liberalización económica. La actividad de las fábricas y los servicios en China mostró una desaceleración en abril, según muestran encuestas oficiales publicadas el martes difundidas por la agencia de noticias Reuters. Esto sugiere una pérdida de impulso para el país liderado por el Partido Comunista Chino al inicio del segundo trimestre. Las señales de actividad reducida después de avances en marzo destacan una demanda errática y subrayan la falta de cambios estructurales por parte del gobierno,
que no da señales de una posible liberalización económica para favorecer a sus ciudadanos. El índice de gestores de compras manufacturero del Buró Nacional de Estadísticas, conocido como NBS, cayó a 50.4 en abril desde 50.8 en marzo, por encima del punto de 50 que separa el crecimiento de la contracción y justo por delante del pronóstico medio de 50.3 de una encuesta de Reuters. Los nuevos pedidos de exportación crecieron a un ritmo mucho más lento, mientras que el empleo continuó disminuyendo, mostraron los datos del NBS. El subíndice de servicios bajo la encuesta no manufacturera del NBS se desaceleró bruscamente a 50.3 en abril, el ritmo más débil desde enero, en comparación con 52.4 en marzo. De acuerdo con el reporte de Reuters, el problema inmediato de China se centra en una prolongada desaceleración del mercado inmobiliario y en la creciente deuda de los gobiernos locales, lo que ha afectado la confianza de los hogares y los inversores. Y ahora les contamos que Filipinas denunció recientes maniobras peligrosas por parte de barcos de guardacostas chinos en el mar de China Meridional, evidenciando un patrón preocupante de acciones agresivas por parte del régimen de Xi Jinping. La utilización de cañones de agua por parte de los guardacostas chinos contra barcos filipinos es una clara violación de la soberanía de Filipinas y pone en peligro la seguridad marítima en la región. Además, la Guardia Costera de Filipinas también denunció que 4 barcos de los guardacostas chinos y 6 de la milicia marítima han bloqueado la navegación de una de las embarcaciones enviadas por Manila para tareas de patrullaje y distribución de suministros a pescadores en el atolón de Scarborough. Esto demuestra la determinación de China para mantener el control sobre las aguas en disputa. Asimismo, esto contraviene el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que respaldó las reclamaciones territoriales de Filipinas en el 2016 y que el régimen de Xi Jinping se ha negado a acatar. El refuerzo de las alianzas de defensa entre Filipinas y Estados Unidos indica que Manila está tomando medidas para contrarrestar la presión de China y proteger sus derechos soberanos. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y plantea riesgos de escalada en una región crucial para el comercio mundial. Aquí llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.